Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Dasa suele levantarse un poco más tarde. No es que le entusiasmara acurrucarse en la cama. Era solo que su cuerpo cansado necesitaba descanso y un poco de paz. Criar 3 hijos sola no es tarea fácil. Sobre todo si los cría solo. No, Dasa no se quejaba y estaba acostumbrada a resolver sus problemas por sí misma. Excepto que a veces en la vida hay casos en los que estos mismos problemas se convierten en muchos. Y entonces, lidiar con ellos a solas se hace muy difícil. Este fue el caso de Dasa cuando su vago marido, Boba, ingresó en prisión tras ser sorprendido en la portería de la fábrica con productos robados de la empresa. Naturalmente, Dasa no se enteró de todo esto inmediatamente. Al principio, pensó que su marido había sido acusado injustamente. Pero cuando la verdad salió a la luz, me di cuenta de que había atado mi vida al hombre equivocado. Vladimir Kral no por su familia en absoluto, sino por su amante Elena, que cada día le sacaba más y más dinero. Boba. ¿Y los niños? ¿Cómo van a mirar a sus compañeros a los ojos ahora? Sabes que Artemka y Masha están en primer curso, y Misa en la guardería, así que ahora les llamarán hijos de un ladrón. Preguntó Dasa durante una visita al centro de detención preventiva. Como respuesta, Boba se limitó a sonreír y negar con la cabeza. Dasa se dio cuenta demasiado tarde de que su marido solo necesitaba a los niños para recibir un subsidio y llamarse a sí mismo padre de muchos niños entre las paredes de su fábrica casera. Deseosa de desterrar cuanto antes los desagradables recuerdos, Dasa se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. El juicio de Boba fue rápido, y el antiguo montador de fábrica fue condenado a 4 años. Al principio, debido a su ingenuidad innata, Dasa intentó salvar a su marido, buscarle un buen abogado e incluso indemnizar a la fábrica por los daños. Pero la cantidad robada era demasiado grande para que la madre de muchos hijos pudiera cubrir al menos una parte. Boba, por su parte, actuaba en interés de su amante y prácticamente no pensaba en su familia. Y aunque vivían en un piso de alquiler, la casera subía el alquiler de vez en cuando. Zinaida Andreyevna lo hizo sin avisar y cuando quiso. En algún momento, Dasa se acostumbró a las rarezas de la casera y trató de ser precavida. Pero solo el hijo de Zinaida Andreevna, Anton, se enamoró de ella, y literalmente no dio paso. Naturalmente, no iba a convertirse en el marido de Dasa y pretendía utilizarla solo como su amante. A Dasa, un patán bajito de hombros caídos, barriga abultada y alergia a cualquier tipo de trabajo, no le cayó bien desde los primeros minutos de interacción. Ese Anton era demasiado arrogante y prepotente. Hoy no le ha gustado una cosa, mañana otra. Trata de complacer. Luego los hijos de Daria gritan demasiado, luego apenas puede dar de comer a 3 solos. En el caso de Dasa, esas conversaciones solo dejaron un residuo amargo en su alma. Acababa de divorciarse de un mal marido y no estaba dispuesta a meterse en otra relación ingrata. Tras recibir una negativa, Anton guardó rencor y prometió organizar una vida divertida para Dasa. Naturalmente, solo había una forma de hacerlo, poner a su madre en contra de Daria. Fue entonces cuando se produjo una avalancha de acusaciones por parte de Zinaida Andreyevna. ¿Por qué no está ordenado el piso? ¿Y qué es ese olor? ¿Estabas friendo arenques? Zinaida Andreevna empezó en cuanto cruzó el umbral. Dasa miró a su invitada con asombro. No, no freí ningún arenque, pero hice la limpieza ayer mismo. Y lo hice todo de nuevo, con una aspiradora y detergentes. Zinaida Andreyevna frunció el ceño. Vamos, no me mientas. Te conozco. ¿De dónde sacaste el dinero para los productos de limpieza? No me tomes por tonto, ¿verdad? Te estás muriendo de hambre, así que ¿cómo puedes hacer limpieza o cualquier otra cosa? Pronto habrá cucarachas en el piso. ¿Quieres que los vecinos monten un escándalo? Dasa se puso pálida y, temblando de emoción, ofreció a la casera mirar personalmente los envases vacíos de detergente, que en realidad había comprado a sus expensas. Pero Zinaida Andreyevna ya no estaba interesada en absoluto. Ella actuaba en el mejor interés de su pequeño, y por lo tanto no iba a escuchar las excusas de Dasa bajo ninguna circunstancia. Le gustaba sentir su poder sobre la gente. Especialmente cuando aquellos dependen de ella. Como Dasa, por ejemplo,
que no tuvo la oportunidad de alquilar un lugar más caro para vivir. Sobre todo porque no todos los propietarios de pisos aceptarán alquilárselo a una madre soltera con 3 hijos. Muchas personas creen erróneamente que los niños destruirán sin duda el piso en una nube de polvo y cenizas, dejando tras de sí un campo calcinado. Daria ha intentado en repetidas ocasiones demostrar que sus hijos son educados y hace todo lo posible para que crezcan como buenas personas. Pero todo fue en vano. La madre de Dasa vivía en un piso de una sola habitación y no podía acoger a su hija. Dasa no se ofendió con acento agudo, aunque mis padres siempre habían vivido en la pobreza y no podían permitirse comprar una casa más grande. Fue entonces cuando Daria empezó a pensar en comprarse su propia casa, que fuera en provincias, lejos de la ciudad, pero seguiría siendo suya. Nunca le echarían de ella ni le cobrarían una nueva tarifa, que era casi el doble que la anterior. Al ver que su madre estudiaba el anuncio de la propiedad, Artem preguntó con cautela: «Mami, ¿y nosotros? ¿Buscamos un nuevo lugar para vivir y ya no viviremos en casa de la tía Sina?» Daria sonrió. «Sí, hijo, creo que es hora de que busquemos algo nuevo. No nos adelantemos, pero espero poder comprar una casita. No de inmediato, por supuesto, pero después de que haya ahorrado algo de dinero». Una dulce sonrisa se dibuja en el rostro de Artem. «Wow, eso es genial, mamá. Estoy tan harto de ese tío Anton. Siempre está haciendo preguntas. Y siempre huele algo desagradable, como a humo». Dasa asintió comprensiva. Anton era, en efecto, un hombre desaliñado, y solo un vago como él podía vivir con él. La propia Dasa siempre estaba limpia y, aunque no podía permitirse ropa cara, al menos mantenía las cosas en buen estado. Siempre planchado y, si es necesario, con un dobladillo limpio en una vieja máquina de coser. No. Dasa intentaba comprar solo ropa nueva para los niños, ya que recibía una asignación por ellos y se esforzaba por proporcionarles todo lo que necesitaban. Pero Dasa ya podía ahorrarse dinero, comprar ropa en rebajas. O, en el peor de los casos, en un mercadillo, donde a veces había cosas bastante aceptables. Hace poco se le ocurrió la idea de comprar una casa. En primer lugar, tener una parcela en casa le dio la oportunidad de cultivar hortalizas y, en segundo lugar, podrá mimar a los niños con frutas de su huerto. Pero la vida en la ciudad trajo a Daria más problemas que beneficios. Naturalmente, Daria no iba a decirle a Sinaida Andreevna que tenía intención de mudarse hasta más tarde. El propietario del piso tampoco era siempre sincero con Dasa, por lo que ésta decidió, casi por primera vez en su vida, hacer trampas por su propio interés. Por desgracia, Dasa consiguió mantener todo en secreto, ya que Anton no tardó en enterarse. Lo más probable es que el hijo de la casera hubiera hablado con el pequeño Misa, que, por su edad, aún no era capaz de guardar secretos. «¿Qué es esto, Daska? ¿Te vas a ir? He oído que quieres comprar una casa en algún lugar en medio de la nada. ¿Por qué no nos lo dices? Tenemos que encontrar nuevos inquilinos. ¿O crees que esperaremos a que te mudes?» Dasa palideció. «Pero hemos pagado el alquiler hasta final de mes. Así que tenemos derecho a vivir en el piso unas semanas más». Anton sonrió. «Bueno, eso ya se lo dirás a otro. No hemos hecho ningún contrato contigo, así que intenta demostrarlo. Nos hayas pagado o no. Si quiero, diré que nos debes varios meses de alquiler. Entonces veremos cómo cantas». Las mejillas de Dasa se sonrojaron de indignación. «¿Cómo puedes hacer esto? ¿Tienes conciencia o no? ¿Y cómo te lo imaginas? ¿Es realmente posible engañar así a una persona?» Anton lanzó una mirada burlona a la mujer. «Eres tan ingenua, Dasa. Parece que te hubieras criado en una aldea primitiva. Si es necesario, iré a la policía o a la policía del distrito. Diré que nos engañaste y que prometiste pagar el alquiler». Solo ahora Dasa se daba cuenta de la gente desagradable a la que había estado alquilando todo este tiempo. Aunque, por otra parte, antes Anton se comportaba con más modestia, y sabía que Dasa tenía un marido que podía defender sus intereses en caso de cualquier cosa. Pero ahora que Boba cumplía su condena, no había nadie que protegiera a Dasa. Así que, a los ojos de Anton, se convirtió automáticamente en una víctima. Pero ese no era el plan de Daria. Estaba decidida a luchar hasta el final,
No iba a ceder ante esa Zinaida Andreyevna y su imprudente hijo. Tras preparar el desayuno de los niños, Dasa se quedó pensativa un momento. La cuestión de encontrar trabajo nunca ha sido tan acuciante como ahora. Solía ganarse la vida reparando ropa, lo que le reportaba unos ingresos pequeños pero constantes. Hay que reconocer que nada de esto complacía a Anton, que no quería que ningún cliente acudiera a Daria. ¿Por qué estás convirtiendo nuestro piso en una tienda de vagos? Si quieres trabajar desde casa, tienes que pagar más. ¿O quieres hacer un negocio a costa de otro? No, no funciona así, amigo. Pronto Anton, como había prometido, dispersó a todos los clientes. Las lágrimas brillaron en los ojos de Dasa al ver su propia impotencia. Naturalmente, se dio cuenta de que la ley estaba del lado de Anton y de su madre. Bueno, ¿qué podía hacer Daria contra esta pareja, que intentaba presentarse como una familia decente en público, y en privado con Dasa, mostrando sus verdaderos colores? Por supuesto, Daria podría haberse trasladado a otra parte. Excepto que era muy difícil encontrar el adecuado. Tras enviar a Artemka y Masha a la escuela y a Misa a la guardería, Daria se dispuso a hacer realidad lo que había planeado. Para empezar, había estudiado detenidamente todos los anuncios de vacantes de los periódicos. Para gran consternación de Dasa, había pocas opciones más o menos aceptables, solo 3. Los 2 primeros anuncios tenían que ver con las oficinas en las que iba a trabajar como limpiadora. Pero la tercera, dio a Dasa la oportunidad de probarse a sí misma como mensajera y repartidora de productos acabados del restaurante Wave. Al principio, Dasa optó por una vacante como limpiadora. En su opinión, eran comprensibles y, a juzgar por la descripción, no escondían ningún escollo. Pero cuando Dasa llegó para la entrevista, en los escalones frente a la puerta de la empresa, se encontró con una mujer de unos 30 años que lloraba. Intentando contener las lágrimas, la desafortunada mujer se cubrió los ojos con un pañuelo, ignorando a Daria. «Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted?», preguntó Dasa con cautela. El desconocido la miró y suspiró con tristeza. «¿Pueden ayudarme? Punto. He trabajado como limpiadora durante un mes y todavía no me han dado mi sueldo. Dicen que no he cumplido con mis obligaciones de buena fe. He superado el límite de productos de limpieza. Sentía que me los llevaba a casa conmigo». Daria palideció. «Entonces, ¿trabajaste aquí como limpiadora?». La mujer asintió con la cabeza. «Trabajé. Me sentí halagado por el sueldo, un tonto ingenuo. Al principio todo iba bien, pero cuando llegó el momento del pago, los empresarios empezaron a buscar razones para no pagarme nada. Por cierto, tienen otra oficina, así que ten cuidado. No caigas en la misma trampa que yo». Dasa se mordió el labio con dolor. En ese momento se dio cuenta de que los 2 anuncios en los que había puesto el ojo eran de la misma organización. Al parecer, los fundadores de la empresa no se avergonzaban en absoluto de la constante rotación en las filas de los empleados. Agradeciendo a la desconocida su ayuda, Dasa decidió ir al restaurante, ya que las 2 primeras vacantes no eran claramente adecuadas para ella. El restaurante Wave estaba considerado uno de los mejores de la ciudad. Corrían rumores de que se acercaba sistemáticamente a la calificación de 5 estrellas con la que muchos sueñan. Dasa no entendía nada. Pero por el aspecto respetable del restaurante concluí inmediatamente que los propietarios lo estaban haciendo bien. El aparcamiento fuera del restaurante estaba siempre abarrotado de coches y la sala principal se llenaba hasta los topes. Había camareros de elegante librea por todas partes, y a la entrada había un portero bien entrenado, cuyo ojo experto clasificaba inequívocamente a la gente entre ricos y muy ricos. Pero cuando este hombre de pelo gris vio a Dasa, sus ojos reflejaron desconcierto. Interceptando su mirada, el invitado dijo: «Buenas tardes. ¿Podría decirme dónde puedo hablar con el propietario sobre el trabajo?». El portero asintió comprensivo e inmediatamente explicó a Dasa cómo llegar al despacho del jefe. Ahora todo tenía sentido para el hombre. Este forastero de aspecto modesto no ha venido a pedir comida ni cena. Está buscando trabajo y probablemente lo encuentre, ya que los repartidores del restaurante Wave no se quedaron mucho tiempo. Anatoly Stepanovich trabajaba de portero por 5º año tras jubilarse y se dio cuenta de que, tras la muerte de su esposa, no podría quedarse en casa.
Antes trabajaba como profesor de química en un instituto y estaba acostumbrado a estar siempre en público. En general le gustó el restaurante. Y no fue porque recibiera propinas de clientes agradecidos. Anatoly Stepanovich aceptó el trabajo porque el propietario del restaurante, Andrei Vasilievich Lesnikov, había sido uno de sus alumnos favoritos. Francamente, Alexander Stepanovich pensaba que Andrei no abandonaría la química y lograría grandes éxitos en este campo. Pero el hombre, como sabemos, asume y Dios dispone. Andrei, en cambio, ha canalizado sus energías en una dirección completamente distinta. Al principio, un antiguo alumno ofreció a Anatoly Stepanovich el puesto de gerente, a lo que el anciano respondió con una firme negativa. Lo siento, Andrew, no puedo. Este trabajo requiere atención, y yo soy demasiado viejo para estar al tanto de todo. Es como un portero. Quédate en la puerta y recibir a los visitantes. No te olvides de arrastrar los pies y hacer una reverencia. Andrew a la elección del ex profesor tomó con comprensión. Me comprometo a pagarle un sueldo decente. Y todo quedaría en nada, pero la esposa de Andrei Vasilievich, Olga, hizo todo lo posible para que el personal del restaurante sintiera una presión constante y temiera decir una palabra en contra. Y ahora, después de mirar a la invitada, Anatoly Stepanovich se compadeció mentalmente de ella. A Olga no le gustará. No le gusta la gente guapa. Pero esta es guapa y su voz es tan conmovedora. Naturalmente, Dasa no sabía nada al respecto y, dirigiéndose a la puerta del dueño del restaurante, llamó en silencio 3 veces. Adelante, dijo una agradable voz masculina. Dasa cogió aire en el pecho y tiró del pomo de la puerta hacia ella. Al mismo tiempo, se desplegó ante sus ojos un cuadro de verdadero lustre y esplendor. La renovación del despacho de la directora se hizo lo mejor posible, lo que dio a Dasa la ilusión de estar en la recepción de alguna figura política prominente. En un rincón del despacho había un enorme acuario con varias docenas de peces exóticos. El aire acondicionado y el ambientador funcionaban, lo que inmediatamente tuvo un efecto favorable en el huésped. Había 2 personas en la oficina, además de Dasa. El dueño del restaurante Andrei Vasilievich y una mujer de mirada fría e imperiosa. Congelada en el umbral, Dasa dijo en voz baja. Hola, estoy aquí para hablar de trabajo. Inmediatamente después de sus palabras, la mujer se burló. ¿Un trabajo, dices? ¿Qué tipo de trabajo quieres? Se contratan lavaplatos, limpiadores también. Dasa tragó saliva convulsivamente, tratando de ignorar tan sarcástico comentario. Aún así, deseaba que la hubieran tratado con más respeto. Para empezar, al menos tuteándonos. Por otro lado, Dasa había venido aquí en busca de trabajo, lo que significaba que tenía que aceptar las cosas como eran. Tras dudar un momento, la mujer respondió. Me gustaría trabajar en su restaurante como mensajero de comida preparada. Andrei Vasilievich apartó la mirada de los papeles y miró sorprendido a su invitado. Y esto es bastante interesante. Vamos, no seas tímido, entra, toma asiento, no prestes atención a Olga. Ella es muy sospechosa y ve algo malo en todo. Dasa exhaló un suspiro de alivio. Aún así, es agradable que el propio dueño del restaurante te defienda. Olga apretó los labios con resentimiento y miró al desconocido con odio. A Dasa no le gustó a primera vista. Andrei Vasilievich dudó un momento y luego preguntó a Dasa su nombre y su anterior lugar de trabajo. Aquí es donde Daria vacila un poco, sin saber cómo decir que todo este tiempo ha trabajado en casa y se ha especializado en la reparación de ropa. Afortunadamente, Andrei fue comprensivo y no se centró en este hecho. Sobre todo porque había otros factores que hablaban a favor de que Dasa pudiera trabajar en su restaurante. Y en primer lugar, tal factor era el permiso de conducir de Daria. No he conducido mucho, pero mi padre me enseñó a conducir un Moskvich. Y cuando terminé la escuela, me saqué el carné a la primera, explica Dasa con modestia. Una sonrisa irónica se deslizó por los labios de Olga. ¿Qué estás diciendo? ¿Conduciendo un viejo Moskvich? ¿Me estás tomando el pelo? Es un coche extranjero después de todo. ¿Puedes siquiera arrancarlo? Andrei miró con desaprobación a su cónyuge. Olga, deja de darle importancia. Me parece que Daria Olegovna sí que sabe conducir y lo hace muy bien.
sobre todo porque tiene que trabajar no como taxista, sino como repartidora. Y al fin y al cabo son cosas diferentes. Olga resopló despectivamente. Quizá deberíamos comprarle un ciclomotor o una moto. Así sería más seguro. Las mejillas de Dasa se sonrojaron de vergüenza. Afortunadamente, el desnivel de la conversación fue suavizado magistralmente por Andrew, que cada vez que hacía comentarios a su mujer animaba a Dasa, que en realidad pretendía llevar un mensajero a su restaurante. Pero cuando se trataba de la familia de Daria, Olga miraba a la odiada buscadora de empleo con indisimulado triunfo. ¿A dónde irías como mensajero? ¿Te has caído de la luna? Imagina que tu horario de trabajo será irregular, ¿y quién cuidará de tus hijos? Ahora es verano, está bien. Pero cuando llegue el otoño, se pondrán enfermos. ¿Y quién cuidará de ellos? Empezarás a coger la baja por enfermedad y volveremos a estar sin mensajero. Así que, vamos, cariño. No conseguirás trabajo aquí de todos modos. Las lágrimas brillaron en los ojos de Dasa. Deseaba tanto el puesto que la negativa de la mujer del director le tocó la fibra sensible. Afortunadamente, Andrew trató la decisión de su esposa con clara desaprobación. Oye, creo que estás siendo injusto con Dasa. La empresaria arrugó la nariz con indignación. ¿Injusto? ¿De qué estás hablando, cariño? Mírala. ¿Qué clase de mensajera es esta simple chica? No puedo imaginarla conduciendo un coche extranjero. Es como un mono con una granada, solo que peor. Dasa se puso pálida, luchando por no replicar al comentario sarcástico de Olga. Sin embargo, Andrés seguía teniendo derecho a elegir por sí mismo y no acudía al cónyuge. Así que, de todos modos, Daria, creo que deberíamos darte la oportunidad de probarte a ti misma. El primer mes será un periodo de prueba. Sin embargo, te pagaré el sueldo íntegro, independientemente de las prácticas. Más adelante, te familiarizaré con las normas y te daré las llaves del coche. Por la noche tendrás que dejarlo en el aparcamiento frente al restaurante, y por la mañana recogerlo, y entregar el pedido. Dasa se quedó sin aliento, sorprendida. Durante toda la conversación, esperaba que le dieran la espalda. Y aquí la suerte le sonrió a sus 32 años. Andrei y su esposa Olga eran tan diferentes que desde fuera parecían completos desconocidos el uno para el otro. Muchas gracias, Andrei Vasilievich, puede estar seguro de que no le defraudaré, dijo Dasa con voz aguda. Sus labios temblaron de excitación y un escalofrío recorrió su espalda. A pesar del evidente escepticismo de Olga, Andrei Vasilievich no cambió de opinión y felicitó a Dasa por incorporarse a su plantilla. Algo resignada a la elección de su marido, Olga murmuró en voz baja. Bueno, ya veremos qué pasa. No digas que no te lo advertí. Dasa fingió no oír el comentario de su superior, alegrándose mentalmente de que todo hubiera acabado tan bien. Andrei Vasilievich resultó ser un hábil gestor y consiguió que Dasa se pusiera al día con bastante rapidez. Le expliqué cómo funcionaba el sistema de pedidos y entregas, anoté su número de teléfono y le entregué las llaves de un coche pequeño y señorial. De hecho, era un coche pequeño, ya que no era conveniente mantener un coche con una gran cilindrada para entregar los pedidos. Pero cuando Dasa vio su vehículo de servicio en persona, recuperó el aliento. Para una mujer cuyas habilidades se limitaban a conducir el viejo Moskvich de su padre, semejante lujo parecía sencillamente impensable. ¿De verdad es ese mi coche?, preguntó sorprendida Dasa cuando Andrei la condujo hasta la ventana y señaló el aparcamiento. El dueño del restaurante sonrió. Sí, eso es. ¿Por qué? ¿Hay algo mal? De alegría, Dasa quiso abrazar al empresario y besarle en ambas mejillas. Los pájaros cantaban en su alma, y una sensación de triunfo y victoria personal invadía su mente. La vería ahora Vladimir, que siempre consideró a su mujer una perdedora, y la trataba como a una sirvienta. Olga miró con desaprobación a Dasa, comprendiendo su estado. Sabía que esa mendiga no se había sentado al volante de un coche así en su vida, por lo que apenas pudo contener sus emociones para no gritar de alegría en el despacho de su jefe. Bueno, Dasa, creo que mañana podrás empezar a trabajar. Y hoy quiero que pruebes el coche y conduzcas por la ciudad un par de horas. Y no te preocupes, este día se pagará igual que todos los siguientes.
Mi restaurante es ordenado y nadie engaña a nadie, dijo Andrei con una sonrisa, dando por terminada la conversación. De acuerdo. Gracias, Andrei Vasilievich, desde luego haré lo que dices, respondió Dasa de inmediato, deseosa de salir a respirar aire fresco. Ya de salida, se cruzó de nuevo con el anciano portero, que sonrió con aprobación. Bueno, ya está. Así que Olga no lo echó. Está radiante. Buena chica, ha conseguido lo que quería, pensó Anatoly Stepanovich con una sonrisa. Dasa le había cogido cariño desde los primeros momentos de interacción. Como la inmensa mayoría de los profesores con experiencia, juzgaba muy bien a las personas y pensaba que, al contratar a Dasa, Andrei no se había equivocado en su elección. Anatoly Stepanovich vio algo en los ojos de Daria que inmediatamente aseguró al antiguo profesor de su fiabilidad. No se trata de una camarera Galia, que solo hace lo que hace, intentar conseguir una propina generosa de los clientes, poner ojitos y hacerles indirectas muy explícitas. Dasa era completamente diferente, y Anatoly Stepanovich lo sentía a un nivel subconsciente. Abriendo con cuidado la puerta del coche, Dasa se puso al volante. La cabina era muy acogedora, a pesar de que el coche estaba al sol y se calentaba. Durante los primeros minutos, Daria tuvo miedo de no ser capaz de arrancar aquel coche anticuado y cargado de componentes electrónicos. Sin embargo, en realidad no le daba tanto miedo como pensaba. Un coche rojo extranjero con el logotipo del restaurante en el lateral se aleja obedientemente y sale a la autopista. En ese momento, Olga, que había estado observando a Dasa, corrió la cortina de su corazón y tuvo que admitir su derrota. En el fondo de su mente esperaba que incluso Dasa fuera capaz de arrancar el coche de empresa y, por tanto, perder su trabajo en pocos minutos. Pero en lugar de eso, la mendiga la golpeó en todos los frentes. Olga nunca había perdonado tal cosa. Todas las mujeres del restaurante se paseaban en su pavoneo y la miraban congraciadamente. En cuanto Olga llamó a la camarera, corrió de cabeza hacia ella, apresurándose a cumplir cualquier recado. En cierto modo, la visión y la sensación de su propio poder proporcionaban a Olga un placer sin igual. Poca gente sabía que su infancia transcurrió en un destartalado pueblo pesquero, donde su padre bebía en exceso y su madre trabajaba en correos. Soñando con escapar de la provincia, Olga se prometió a sí misma que un día su sueño se haría realidad y se convertiría en una señora de la vida. Y para ello solo había que hacer nada, encontrar un buen novio y arrastrarlo a la boda. Olga tuvo suerte con Andrei. Era amable y nada codicioso. Alma note en su trabajo, nunca se olvidaba de su mujer y siempre le hacía regalos caros de ocasión y sin ella. Al mismo tiempo, de vez en cuando ayudaba económicamente a su madre Olga. Incluso al padre alcohólico le gustaba el nuevo yerno. Después de todo, con un enfoque competente de los negocios, ella y su madre no podían trabajar y disfrutar de la vida, mirando con orgullo los éxitos de su hija Olga. Nunca en su vida Dasa se había preocupado tanto como ahora. Al fin y al cabo, el coche era de empresa y, en opinión de Dasa, costaba mucho dinero. Lo que significaba que tenía que ser extremadamente cuidadosa y atenta. Sin embargo, los temores de Daria fueron en vano. Parecía que este coche estaba hecho solo para ella y para nadie más. Los conductores que venían de frente pitaban a Dasa y le hacían señas con el pulgar. Daria le devolvió la sonrisa, siguiendo cuidadosamente las normas de circulación que recordaba de memoria. En un momento dado, a la mujer le pareció que su vida había empezado a cambiar. La ilusión de poseer este coche le hacía dar vueltas a la cabeza, distrayéndola de los tristes pensamientos de mudarse pronto y encontrar un nuevo lugar donde vivir. Dasa tenía algunos ahorros, por supuesto. Después de todo, ella siempre había sido ahorradora e intentaba ahorrar hasta el último céntimo. Vladimir no lo sabía. Y si lo hubiera sabido, le habría quitado lo último a Dasa, privando a los niños de lo último. Después de conducir por la ciudad durante un par de horas, como le había pedido Andrei, Dasa regresó al restaurante y dejó el coche en el aparcamiento. Decidió conservar las llaves, ya que no era necesario entregárselas todos los días al dueño del restaurante. Tras su primer día de trabajo, Dasa estaba encantada. La sonrisa no abandonó sus labios mientras recogía a Misa de la guardería, contándole a su hijo sus aventuras por el camino. «Vaya, mamá,
No sabía que supieras conducir. Pero, ¿por qué no tenemos coche? Papá siempre viene a recoger a Matvey en jeep. Yo también quiero un jeep, exclamó Misa. Dasa sonrió. Bueno, no es todo a la vez, amigo. Primero tienes que comprar tu propia casa. Y luego ya verás. No puedo permitirme un jeep de todos modos. Ni ahora, ni en un mes, ni siquiera en un año. Misa negó con la cabeza, decepcionado. Ah, ya veo. Pues nada, mamá. No te enfades. Cuando crezca, te compraré un coche. El que tú quieras. Dasa miró a su hijo con cariño y le acarició la cabeza. No, cariño. Primero tienes que conseguirte una vida. Crecerás, terminarás la escuela, la universidad. Y entonces veremos qué hacer después. En casa, Dasa se llevó una desagradable sorpresa. Como era su costumbre, Zinaida Andreyevna entró en el piso en su ausencia y empezó a mirar habitación por habitación, haciendo fotos con su smartphone por alguna razón. Al abrir la puerta, Dasa se quedó helada de sorpresa en el umbral. Zinaida Andreevna se paseaba por el piso como si nada, con aspecto de anfitriona, moviendo las cosas de las estanterías sin una sombra de pudor e inspeccionando meticulosamente cada rincón. Zinaida Andreyevna, ¿qué estás haciendo?, preguntó Dasa. La casera miró a la mujer y a su hijo pequeño con desagrado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te parece? ¿Qué aspecto tiene? Estoy evaluando los daños causados por tus mocosos. También estoy haciendo fotos para añadirlas a un sitio web de alquiler de propiedades. ¿Realmente pensaste que iba a esperar a que te mudaras? Como mucho tienes un par o 3 de días más, pero no más. Necesito inquilinos ya. Las mejillas de Dasa se encendieron. Si es así, devuélveme mi dinero. Me juego hasta el último céntimo. Zinaida Andreyevna sonrió significativamente. Eres una verdadera pieza. Cariño. Tienes el cerebro de una concha. Sí. Me diste más dinero del que debía. Bueno, me lo llevo por daños y perjuicios. El papel de la pared está arrancado en la esquina y hay un agujero en el linóleo. No estaba allí antes. Dasa hizo un gesto funesto con la mano. Ah, ¿qué otra cosa podía decir cuando, efectivamente, había un agujero en el suelo? Pero no se debía a los malos tratos de su familia, sino a la vejez y al desgaste del pavimento. Salvo que era casi imposible demostrárselo a la casera. Zinaida Andreyevna estaba tan acostumbrada al papel de tirana que ahora estaba dispuesta a picotear a Dasa a cada paso. La razón de ello fue el hijo Anton, quien, habiendo fracasado en conseguir de Dasa reciprocidad, decidió vengarse de ella de forma tan traicionera. La única salida para Daria seguían siendo sus hijos. Al fin y al cabo, si no fuera por Artemka, Masha y Mishenka, simplemente no habría podido soportarlo y se habría rendido. A pesar de que Dasa había entrado en el piso, Zinaida Andreyevna permaneció en él cerca de 1 hora más, escudriñando las habitaciones en busca de defectos. En ese momento, Dasa se despidió de todo y empezó a preparar la comida de los niños. Pronto Artem y Masha volverían de la escuela. Y teniendo en cuenta que el apetito de estos dos siempre seguía siendo bueno, Dasa tenía que darse prisa. Siempre cocinaba platos sencillos, pero muy sabrosos. Incluso Zinaida Andreyevna tuvo que reconocer sus dotes culinarias. Ella misma, junto con su hijo, comía sobre todo productos a medio hacer y comida rápida comprada en restaurantes baratos. Dasa siempre cocinaba deliciosamente. En su memoria, nunca había visto a los niños dejar su ración sin comer al menos una vez. Con sus cucharas y tenedores, alababan la cocina de su madre, lo que llenaba el corazón de Dasa de amor y afecto maternal. Pero en cuanto Artem y Masha cruzaron el umbral del piso, Dasa se dio cuenta de que su hijo estaba muy disgustado por algo e intentaba ocultar la mirada a su madre. «Cariño, algo va mal. ¿Por qué estás tan triste? ¿Ha ocurrido algo?», preguntó Dasa con cautela, pues sabía muy bien que Artem era muy reservado y rara vez le decía la verdad. Pero hoy el pequeño no se ha andado por las ramas y ha confesado honestamente. «Me peleé con un chico de allí, mamá. Pero se burló de mí y me llamó hijo de un ladrón. Y también dijo que mis compañeros debían tener cuidado porque podía robarles algo». Las lágrimas brillaron en los ojos de Daria. Pero antes se había dado cuenta de que la hazaña de Vladimir no solo le ensombrecería a él, sino a toda su familia. Aunque,
¿Qué decir ahora, cuando Boba tomó su propia decisión y traicionó a sus seres queridos por el bien de su amante? Dasa apretó contra sí a su hijo Artemka, le besó la mejilla y le dijo que no tuviera miedo de nada. Por supuesto, no aprobaba las peleas en la escuela. Por otro lado, todo chico debería saber defenderse, aunque era mejor ganar con palabras que con puños. Durante el almuerzo, Dasa habló a Artyom y Masha de su nuevo trabajo. Los niños escucharon a su madre en silencio hasta que pasó a hablarles de su coche de empresa. Aquí es donde su alegría superó todos los límites aceptables. Mami, nos llevarás a dar un paseo, ¿verdad? Bueno, ¿todos juntos? Artemka, Miska y yo, exclamó la pequeña Masha. Daria sonrió. Te llevaré, cariño, pero lo haré más tarde, ¿vale? Primero necesito acostumbrarme a la ciudad. Ya sabes, ordenar, explorar las calles. Y una vez que me acostumbre, te llevaré a dar una vuelta. Los niños asintieron, tratando de comportarse como adultos. Pero era imposible engañar a Dasa. Después de todo, sabía que los pequeños preguntarían por el coche todos los días. A la mañana siguiente, Dasa llegó al restaurante Wave ya como mensajera. Por desgracia, Andrei Vasilievich aún no había llegado a su puesto de trabajo, ni tampoco su esposa Olga, que siempre se levantaba 1 o 2 horas más tarde que su marido. Anatoly Stepanovich la recibió con una dulce sonrisa en los labios. Pues que tengas suerte, cariño. Espero que te vaya bien. Ya has hecho lo casi imposible. Incluso había camareras que apostaban a que no conseguirías la entrevista. Y no solo pasaste, sino que dejaste a todos boquiabiertos. Dasa bajó los ojos avergonzada. En realidad, ella no veía lo que había pasado como algo especial. Más bien fue una suerte ordinaria que solo ocurre una vez en la vida. Podría haber sido tan diferente. Por la mañana había pocos pedidos en el restaurante y, según las camareras, la afluencia era de esperar más cerca de la noche, cuando los clientes vuelven a casa después del trabajo y empiezan a pensar qué preparar para cenar. Aquí empieza la temporada de calor, así que adelante. Mantén los ojos abiertos, dijo con una sonrisa la camarera Galia, que trabajaba en el restaurante desde hacía 3 años y lo conocía como la palma de su mano. Dasa dio las gracias a su nuevo conocido por enseñarle y, a continuación, aceptó su primer pedido de reparto. Sorprendentemente, resultó ser fácil y sencillo. Dasa llevó varios contenedores de comida a la dirección indicada, haciéndolo todo con rapidez y pulcritud. Cuando Anatoly Stepanovich vio que Dasa ya había regresado 10 minutos después, enarcó una ceja sorprendido. Ese es el trabajo, eso es lo que yo entiendo. El antiguo mensajero siempre se quejaba. De la carretera, del coche. Servía pedidos con una miseria, y exigía un sueldo alto, y estaba insatisfecho. Pero para Dasa ese trabajo era la felicidad. A la hora de comer, Dasa había completado tantos pedidos como la empleada anterior no había hecho en 2 días. Al ver las estadísticas, Andrei sonrió y agradeció a Dasa su eficiencia y diligencia. Pero a Olga le disgustó mucho el éxito de la nueva mensajera. Seguro que tiene prisa. Seguro que quiere ascender. Si no tiene cuidado, tendrá un accidente. ¿Quién arreglará el coche después? ¿Y le pagará la baja? Refunfuñó la empresaria, y fue a dar instrucciones a las camareras. Andrew sacudió la cabeza y profundizó en el estudio de los informes del mes. Ya se había acostumbrado a la eterna insatisfacción con su mujer y la trataba como algo necesario e inevitable. Tal vez Andrei se habría divorciado, pero se sentía culpable por lo que había ocurrido hacía 1 año. Olga anunció entonces solemnemente a su marido que estaba embarazada. Para Andrei, un regalo mejor era un sueño. Abrazó a su mujer y la hizo girar por la habitación como si fuera un peluche. Pero la felicidad duró poco. Pronto, Olga tuvo una crisis de embarazo. Andrei lo achacó inmediatamente a su propia culpa, ya que, en su opinión, debería haber proporcionado a su mujer los cuidados y el tratamiento adecuados con antelación. Olga, por su parte, actuó como si realmente fuera Andrei el culpable. Es su marido, así que puede sentir que está detrás de él. Por su parte, el sabio y previsor Anatoly Stepanovich dudaba sinceramente de que Olga estuviera embarazada. Todo sucedió demasiado rápido, como si fuera a propósito. Entonces Andrew ya pensó en el divorcio,
pero fue la noticia del embarazo lo que le apartó de dar un paso tan importante. Anatoly Stepanovich prefirió no hablar de sus temores. El anciano tenía sus propias razones. No le gustaban los cotilleos y nunca los expresaba en voz alta. Si tuviera pruebas de las mentiras de Olga, las habría aportado. Pero la anciana maestra no podía hablar de lo que había sucedido y de lo que no. Dasa se sintió en la luna. Cumpliendo un pedido tras otro, se apresuró a volver al restaurante para coger el siguiente. Pasó una semana volando, durante la cual Daria se ganó la confianza de Andrei. Al ver lo mucho que utilizaba el nuevo mensajero, el dueño del restaurante permitió a Daria dejar este vehículo cerca de su casa. Dicen que es conveniente. Como último recurso, el coche siempre estará a tu lado. Al principio, Dasa se mostró tímida y rechazó su oferta. ¿Quién sabe lo que pensaría la gente? Pero después de sopesar todos los pros y los contras, acepté aprovechar la oportunidad. Y lo primero que hizo Dasa fue llevar a los pequeños a dar una vuelta por la ciudad. Naturalmente, reembolsó de su bolsillo todo el combustible consumido durante ese tiempo. Dasa siempre fue honesta y nunca aceptó el dinero de nadie. Al enterarse de su éxito, Anton y Zinaida Andreyevna se enfurecieron. Todo este tiempo pensaron que Dasa no tardaría en volver arrastrándose de rodillas suplicando que le dieran otra oportunidad. En cambio, Daria dio un paso adelante y cambió su vida radicalmente. Toma este coche por ejemplo. Nuevo, reluciente con pintura. Del tipo que Anton y su madre solo podían ver en sueños. Alguna pobre mujer con un montón de niños lo consiguió para su propio uso. Por resentimiento y envidia, Anton incluso quiso rajar los neumáticos de Dasa. Probablemente lo habría hecho si no se hubiera percatado de la presencia de la grabadora de vídeo, que estaba conectada y se activaba por movimiento. Anton no se atrevió a golpear con el destornillador, guardándoselo rápidamente en el bolsillo. Al bribón le temblaban las manos al imaginar que podría haber vivido fácilmente una aventura en un solo lugar. Anton deseaba tanto acabar con la resistencia de Dasa y obligarla a aceptar sus condiciones que estaba dispuesto a cometer muchas hazañas. Pero Zinaida Andreevna había mentido a Dasa, y de hecho no tenía nuevos inquilinos. Al fin y al cabo, en cuanto colgó fotos de su piso en un sitio web de alquileres inmobiliarios, inmediatamente se alineó bajo ellas una hilera de comentarios airados contra ella. El precio que Zinaida Andreyevna iba a cobrar por su casa les pareció a todos desorbitado. Y dado el barrio desfavorable en el que se encontraba su Khrushchevka, nadie quería pagar por una vivienda así. Con Dasa, Zinaida Andreyevna podía hacer cualquier truco. Pero no pudo hacerlo con los demás. En un momento dado, Zinaida incluso decidió dar marcha atrás y sugerir que Dasa se quedara. Daria escuchó pacientemente la propuesta de la casera y luego dijo que tenía intención de comprar una casa y mudarse a un pueblo de las afueras. Los labios de Zinaida Andreyevna se volvieron más blancos que la nieve y se fundieron en una sola línea. La idea de que este mendigo fuera capaz de burlarla a ella y a su hijo y salir adelante. Después de todo, su Anton no tuvo prácticamente nada de lo que presumir durante 34 años de su vida. Mientras tanto, Dasa se puso a buscar una cabaña en la provincia. Ahora que tenía trabajo y unos ingresos estables, podía permitirse soñar con una nueva vida. Un mes pasó volando como un día. Al principio, Dasa intentó contar los pedidos que tenía tiempo de cumplir, pero luego abandonó esta idea y se sumergió por completo en su trabajo. Andrei Vasilievich no podía estar más contento con un empleado tan eficiente y fiable. Y solo Olga estaba esperando una oportunidad para despedirla. Pero mientras Dasa tuviera el favor del dueño del restaurante, era imposible hacerlo. De nuevo de vuelta del trabajo, Dasa dejó el coche en casa y estaba a punto de cerrar la puerta cuando oyó pasos detrás de ella. Sin saber aún de quién se trataba, Daria decidió que Anton quería volver a expresarle su ridícula propuesta. Pero cuando Dasa se dio la vuelta, vio frente a ella a un hombre desconocido, con mirada enfadada y rasposa y movimientos inquietos. «¿Eres tú, verdad, Dasa Chernova?», resolló el desconocido. Daria se estremeció y apretó temerosa la espalda contra la puerta del coche. «Sí, soy yo. ¿Cuál es el problema?». El desconocido sonrió. «Veo que tienes un buen lugar aquí, viviendo bien mientras tu marido se pudre en el estante. Pero, Boba es mi exmarido,
objetó Dasa. El hombre resopló irritado. No me importa si es tu verdadero marido o tu ex marido. Tu vodka perdió a las cartas, y muy grande. He sido instruido por la banda para cobrar su deuda. Y si no le pagas, irá directo a la otra vida. Pero no nos gusta esa opción. Es así, sin hombre no hay problema. Pero en ese caso tampoco tendremos dinero. Así que, vamos. Piensa dónde puedes conseguir un penny. Dasa se sintió incómoda. Dios, ¿cómo es posible? Este boba no da más que problemas. Después de todo, llevan solteros cerca de un año. ¿Y qué? Ahora Dasa tiene que pagar sus deudas de la cárcel. ¿Dónde está una madre de 3 hijos tirando de un marido criminal? ¿No estaba pensando en algo cuando robó en la fábrica para su amante? Ahora que se enmiende. Arruinaste a la familia, y luego estás fuera de la foto. Dasa se detuvo un momento y luego dijo: lo siento, pero no tengo el dinero. Y no voy a pagar las deudas de mi marido. El desconocido miró a Dasa con cara de pocos amigos. No mientas, ¿vale? Porque he investigado sobre ti y he hablado con tu casera. Así que, ella dijo que estás buscando una casa en los suburbios. Eso significa que tienes dinero. Así que dame todo lo que tienes. Y yo te diré si es suficiente o no. Las lágrimas brillaron en los ojos de Dasa. Incluso aquí, Anton y su madre se las arreglaron para liarla. Si no me dejas en paz, llamaré a la policía. No te voy a dar el dinero. No he jugado a las cartas contigo y no estoy obligada a pagar las deudas de mi marido, que no es nadie para mí desde hace mucho tiempo, respondió Dasa con dificultad para contener su excitación. El desconocido se detuvo un momento, como si estuviera considerando si llevar o no la conversación al siguiente nivel. No me gruñas, ¿entendido? En realidad me llamo Valerka el Doblado. ¿Has oído hablar de él? Bueno, aquellos que no me pagan terminan muy mal. Te sugiero que encuentres el dinero para mañana. ¿Me estás amenazando?, exclamó Dasa con ansiedad. Pero Valerie solo hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia la parada de autobús más cercana. Por supuesto, Dasa podría haber ido a la policía. Bueno, ¿qué iba a decir allí? ¿Que una delincuente apodada Valerka Nudny le reclama la deuda a su marido, del que se divorció hace un año? Es impensable. Decidida a ignorar las amenazas del criminal, Dasa entró en el piso y cerró la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes. Los niños empezaron a abrazar alegremente a su madre, contándole emocionados cómo les había ido el día. Ahora que tenía un coche a su lado, Dasa podía recoger a Misa de la guardería durante las horas de trabajo y dejar a Artemka y Masha en la escuela por la mañana. Pero después de hablar con Valerka Nudny, Daria finalmente perdió la paz. Le pareció que el delincuente apenas estaba lanzando palabras al viento y probablemente esperaba realmente obtener dinero de ella. Excepto que no podía permitírselo. Dasa lleva varios años ahorrando hasta el último céntimo, soñando con una casa propia. Y si Boba hubiera hecho lo mismo, ya estarían viviendo en las afueras. Teníamos un pequeño huerto, nos bañábamos en el río y recogíamos setas y bayas en el bosque. A juicio de Dasa, esta era la verdadera felicidad, familiar y tan querida, que te hace doler el alma. Mientras respondía a las preguntas de los niños, Dasa pensaba angustiosamente qué hacer a continuación. Se negó a acudir inmediatamente a la policía. En general, se sentía incómoda quejándose de que algún delincuente hubiera conseguido intimidarla. Decidida a comportarse con más cautela, Dasa empezó a observar todas las precauciones posibles. Recoja y deje personalmente a los niños en el colegio y la guardería y mire siempre a su alrededor y desconfíe de un ataque por la espalda. Han pasado 3 días. Durante este periodo, no ocurrió nada extraordinario. Parecía que Valerka Nudny se había olvidado del deber de Dasa y su marido. La suerte quiso que aquel día, Andrei Vasilievich le pidiera un favor a Dasa. Debía llevar el dinero del empresario al banco y entregárselo a los agentes de crédito. Todo estaba ya dispuesto y el mensajero ya estaba esperando. De hecho, esta petición no tenía nada de extraño. En ocasiones, Dasa había entregado dinero a los socios comerciales de Andrei Vasilievich o a los proveedores que esperaban el pago de los productos. Por desgracia, Daria no sabía lo principal. En cuanto se puso al volante de su coche con una gruesa bolsa en las manos,
En el asiento trasero creció una gran figura en la que era fácilmente reconocible el perfil de Valerie Nudny. Al ver su mueca por el retrovisor, Dasa se estremeció de miedo. Pero al sentir la hoja del cuchillo en su cuello, se dio cuenta de que no era necesario gritar. ¿Cómo acabó Valerka en un coche cerrado? Dasa no lo sabía. Y ahora no había tiempo para pensar en ello. Vamos. Dame el dinero ahora. O te rajo, resolló Valera y arrebató la bolsa bien envuelta de las manos de Dasa. El corazón de la mujer se aceleró como el de un conejo perseguido por un lobo. En este punto, quería gritar de desesperación, pero no podía hacerlo. En la mirada de Valerka Bendis se leía una fría furia. Y Dasa se dio cuenta inmediatamente de que, obviamente, no valía la pena discutir con él ahora. Tras quitarle el dinero a Dasa, el atracador abandonó rápidamente el coche y desapareció entre la multitud de gente que se dedicaba a sus asuntos. Dasa, en cambio, no entró en razón enseguida. Sin saber qué hacer, regresó al restaurante e inmediatamente le contó a Andrei Vasilievich todo lo que había sucedido. El empresario escuchó en silencio, mirando su cara llorosa. Los ojos de Olga bailaron con un brillo socarrón. Por fin tuvo la oportunidad de despedir a este mendigo de una vez por todas. La cantidad de dinero robada era tan grande que Dasa no habría podido amortizarla en 10 años como mensajera. No nos engañas, probablemente tú mismo robaste el dinero. Y estabas confabulado con ese gángster. ¿De verdad esperas que me crea que te han robado?, dijo la empresaria con acentuado desprecio. Andrei miró con reproche a su esposa. Espera un momento con las acusaciones, Olia. ¿Y si Daria realmente no era culpable? Nadie es ladrón si no le pillan, ya sabes. Olga sonrió. Bueno, eres como un niño. Yo también tengo algo en la cabeza. He estado investigando sobre esta Dasa. Bueno, la gente que sabe dice que ella estaba buscando una casa en los suburbios. Ya sabes, la propiedad es cara ahora. Así que usó tu dinero para comprársela. Bueno, es muy conveniente. Derramó una lágrima y guardó el dinero en su escondite hasta tiempos mejores. Andrei Vasilievich miró a Dasa a los ojos. ¿Es verdad? ¿Lo de la casa? Daria miró ansiosa a su jefe. Sí. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿No puedo ahorrar dinero para comprar mi propia casa? Y el dinero me lo robó un delincuente llamado Valerka Nudny. Vino a verme en nombre de mi marido y me exigió que le devolviera la deuda de mi tarjeta. Una sonrisa irónica apareció en los labios de Olga. Sí. Venga, cuéntame. Ahora vas a empezar a hablar de algunos reincidentes. Pero eso no funcionará conmigo. Dasa miró con nostalgia a Andrei Vasilievich, pero no encontró apoyo en sus ojos. El empresario seguía mirando a la mensajera con gesto severo, dejando claro que no se creía ni una palabra de lo que decía. Ese mismo día, despidieron a Dasa. Naturalmente, antes de hacerlo, Andrei y Olga insistieron en que escribiera un recibo de reembolso de las deudas contraídas por su parte. Olga ni siquiera tuvo la pereza de invitar a un notario a certificar este papel. Así que, sin quererlo, en lugar de comprarse una casa, Dasa se metió en un montón de problemas. Naturalmente, volvió a casa sin coche y con las habituales bolsas de la compra en las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y los transeúntes trataban de pasar lo más rápido posible, para que Dios no permitiera tocar a esta mujer desconsolada. Sin saber qué decir a los niños, Dasa preparó la cena y luego se encerró en el baño, donde lloró durante media hora. Regañando a su exmarido Boba, no sabía qué hacer a continuación. Por supuesto, Dasa podría utilizar el dinero ahorrado para comprar la cabaña. Pero esta suma apenas bastaría para pagar una quinta parte de la deuda. A su vez, la reincidente Valerka Nudny cayó a través de la tierra. Pero, ¿por qué iban a pillarle si todo había salido a pedir de boca? De algún modo inexplicable, Anton y su madre se enteraron de lo ocurrido. Sintiendo el poder que ejercían sobre la desdichada joven madre, los terratenientes empezaron a maltratarla con redoblado vigor. Francamente, Anton y Zinaida Andreyevna aún no podían perdonar a Dasa su momento de triunfo, cuando trabajaba como mensajera y podía utilizar un coche privado. En el fondo de su mente, Dasa se resignaba a que tendría que saldar su deuda en el restaurante.
salvo que ahora, por orden de Olga, iba a convertirse en lavaplatos y limpiadora en una sola persona. La semana que a Daria le pareció la peor de su vida pasó volando. Y no fue en absoluto por el trabajo duro, sino porque todos pensaban que era una ladrona y la rehuían. A instancias de Olga, las camareras interrumpieron toda comunicación con Dasa, y solo el anciano portero Anatoly Stepanovich intentó apoyar a la infeliz mujer. «Ten paciencia conmigo, cariño. Todo saldrá bien». Pero Dasa ya no creía en un resultado favorable. Solo un milagro podría salvarla. Pero esperar milagros es una tarea ingrata. Al fin y al cabo, es posible no esperar nada y quedarse en un comedero roto, como la vieja del cuento del pescador y el pez dorado. Llevaba una semana trabajando en la cocina cuando Andrei Vasilievich la llamó inesperadamente a su despacho. Temerosa de la conversación que se avecinaba, Dasa temblaba como una hoja de álamo. Para gran sorpresa de ella, Andrei Vasilievich no empezó su conversación con reproches ni exigencias de acelerar el pago de la deuda. Sonriendo, tendió la mano a Dasa y le dijo lo siguiente. «Lo siento, Daria. Probablemente debería habértelo contado antes. Verás, toda esta historia del robo fue hábilmente montada. No por mí, por supuesto, sino por mi esposa Olga, que decidió robarte con la ayuda de su amante. Valerka Bendy no existe. Y tu ex marido, por si no lo sabes, lleva una semana en el hospital de la cárcel, tratándose una úlcera. Así que no pudo haber perdido una gran suma de dinero con esta supuesta reincidente». «¿Cómo? ¿Boba está enferma?», preguntó Dasa atónita, aún sin creerse lo que acababa de oír. El dueño del restaurante asintió con la cabeza y le contó a Daria la historia de cómo el restaurante había estado registrando pérdidas que ni siquiera los profesionales de la contabilidad podían explicar. Al principio Andrei pensó que era una coincidencia y que nadie tenía la culpa. Pero entonces, comparando el tiempo y los hechos, el empresario se dio cuenta de que las pérdidas del restaurante aumentaron inmediatamente después de que su esposa Olga se incorporara al negocio familiar. Fue entonces cuando Andrei sospechó que algo iba mal. Todo esto está bien, claro, pero había que pillar a la esposa en caliente. ¿Y cómo hacerlo? El empresario no lo sabía. Ayudó que Andrei escuchara una conversación entre su mujer y su amante Valera sobre robar a una mensajera y tenderle una trampa para pagar una deuda inexistente. Después, todo fue cuestión de técnica. El amante de Olga se hizo pasar hábilmente por la reincidente Valerka Nudny, que en realidad nunca había existido. Habiendo robado a su propio marido, Olga pensó que podría salirse con la suya. Salvo que Andrei no era en absoluto tan ingenuo como podría parecer a primera vista. Fingiendo creer en la culpa imaginaria de Dasa, Andrei había metido en el fajo trozos de periódico en lugar de dinero de verdad. Así, junto con su amante, Olga solo pudo conseguir una montaña de papel, que en el mejor de los casos servía para avivar la chimenea. A Dasa se le llenaron los ojos de lágrimas cuando se enteró de que hacía 2 días Andrei se había separado de su mujer sin acudir a la policía. Incapaz de contener las emociones que la embargaban, Dasa lloró. Andrei se levantó de la mesa y le pasó el brazo por los hombros. Por supuesto, se dio cuenta de que no había hecho nada bueno al no informar a la empleada de la acción que había desarrollado. Por otra parte, fue capaz de sacar a relucir magistralmente a su cónyuge y se deshizo de un traidor en sus filas. Pero Dasa tenía que olvidarse del puesto de mensajero. Y para ello tenía una muy buena razón, porque Andrei Vasilievich deseaba verla en el lugar del gerente junto a él. Y esto, ya era un verdadero impulso profesional que podría permitir a Daria cambiar su vida a mejor. Un año más tarde, todavía compró una casa en un pueblo de las afueras, con la que había soñado durante muchos años. Es cierto que no la compró sola, sino junto con su marido en la persona de Andrei Vasilievich Lesnikov. Si te ha gustado esta historia, te pido que me apoyes con un botón de pulgar hacia arriba y te invito a suscribirte a mi canal de historias de vida increíbles.